En el 2013 saltaron las alarmas a nivel mundial cuando Alemania pidió a la Reserva Federal de Estados Unidos devolver su oro. Y desde Washington, de una forma muy diplomática, se negaron a hacerlo. ¿Recuerdas quiénes conforman la Reserva Federal? Exacto, como te conté en la primera parte de esta serie, en esta entidad aparecen nombres como Rothschild, Rockefeller, Goldman Sachs o Morgan. Al escuchar la negativa alemania, países como Holanda olieron algo raro en este asunto e inmediatamente empezaron a mover ficha para repatriar sus lingotes de oro. Y el ejemplo lo siguieron países como Bélgica, Francia o Austria. Pero ¿cómo y por qué muchos países depositan sus reservas de oro en el extranjero? ¿Por qué muchos países le confían gran parte de sus reservas de oro a Estados Unidos? ¿Y por qué cuando lo piden devolverlo se encuentran con un no rotundo? Por otro lado, hay que escuchar las voces de algunos expertos. Algunos creen que en la base militar estadounidense de Fort Knox, lugar que se cree que es el mayor depósito de oro en el mundo, en realidad no hay oro. Otros estiman que hay mucho menos de lo que dicen tener registrado. ¿Cómo es la seguridad en estas bóvedas estadounidenses donde se almacena no solo la mayor parte de oro de este país norteamericano, sino también el metal de decenas de naciones alrededor del mundo? ¿Y por qué ni siquiera el presidente de Estados Unidos puede entrar ahí? Hoy también hablaremos de cómo algunas entidades financieras, entre ellas de Estados Unidos, intentan vender gato por liebre, o lo que es lo mismo en términos financieros, oro, por un barato metal bañado por una fina capa de oro de verdad. China no lo podía creer cuando en el 2009 le llegó un cargamento de lingotes de oro, o bueno, digamos mejor, lingotes de tungsteno bañados en oro. ¿Un cuento chino? No, nada de eso. Digamos mejor, otro cuento estadounidense. Soy Gabriel Bulgakov y en este capítulo hablaremos de oro, de mucho oro, pero también de engaño, de mucho engaño, estafa y manipulación en el mundo de las finanzas. No te vayas, quédate con nosotros que hoy mismo te enterarás de algunos datos impactantes en torno a este metal precioso. Suscríbete al canal para que no te pierdas impactantes documentales y recuerda que también me puedes seguir en Instagram. Encuéntrame como Gabriel Bulgakov. El Imperio del Mal y los Amos del Mundo, séptima parte. Año 2013, el Banco Federal Alemán, comúnmente conocido como Bundesbank, intenta devolver a su territorio las reservas de oro que se encuentran en Estados Unidos. Pero desde la Reserva Federal le rechazan esta petición. Es más, a los alemanes ni siquiera les permitieron visitar las bóvedas en Estados Unidos para comprobar si el oro verdaderamente existía en estado físico. Desde Berlín tenían motivos de sobra para inquietarse, ya que mantenían en territorio estadounidense cerca de la mitad de sus reservas de oro. Y es que las instituciones financieras de Estados Unidos son conocidas por vender lo que realmente no existe. Por ejemplo, en 2012 el banco Goldman Sachs vendía certificados de oro asegurando que estaban garantizados por el oro auténtico en sus bóvedas. Sin embargo, como se supo después, allí no había oro, y el banco estaba trabajando sobre la base de un sistema de reserva fraccionaria. La prensa alemana no podía quedarse callada y empezó a dar voz a los expertos en el tema. No entiendo por qué no nos permiten revisar nuestro oro en Estados Unidos. No soy un teórico de la conspiración, pero el Bundesbank debería tener la posibilidad de revisar sus reservas de oro una vez al año, tal y como ellos lo permiten hacer en Frankfurt. Hans Olaf Henkel, diputado del Parlamento Europeo. Hasta el momento no se ha demostrado que las reservas de oro de Alemania se encuentran en las bóvedas de Nueva York. Tampoco publican los números de las barras de oro, pese a que la Reserva Federal sí publica estos números de sus propias reservas. Peter Boehringer, fundador de la Asociación Alemana de Metales Preciosos. ¿Cómo es que este oro alemán llegó a Estados Unidos y por qué luego decidieron devolverlo a su país? Los expertos en el tema explican que la reserva de oro de un país es la condición más importante para tener una independencia financiera y que se lo usa en situaciones de emergencia. Pero si las reservas de oro se tienen para tener una independencia financiera, ¿por qué entonces no las guardan en casa, sino que las guardan en otro país? ¿Será que estos países no son tan independientes como se lo creen? Como te contaba en la primera parte, ¿nos acuerdas de Bretton Woods de 1944? El dólar de Estados Unidos ganó su estatus mundial por motivos más que obvios. En ese momento Estados Unidos representaba más de la mitad de la economía mundial, y el modelo que ellos proponían en líneas generales era bastante racional. La esencia de este modelo se basaba en que el dólar se expandiría por todo el mundo, lo que significaba que cualquier activo en el mundo, o sea, todo lo que se pueda vender o generar ganancias, tenía que valorarse en dólares estadounidenses. Y mientras más activos aparezcan, entonces se podían sacar nuevos dólares al mercado. Tras la Segunda Guerra Mundial y a raíz de los acuerdos de Bretton Woods, numerosos países europeos decidieron confiar parte de sus reservas de oro a la Reserva Federal de Estados Unidos, por temor a que con una eventual invasión soviética la URSS confiscara sus reservas. Así que Estados Unidos, al encontrarse en una posición geográfica privilegiada, lejos de hipotéticos campos de batalla, era el mejor lugar para guardar sus reservas.
A esto se suma el hecho de que la moneda de dicho país, el dólar, en aquel entonces era la divisa más estable del planeta, y los estadounidenses prometieron que en cualquier momento se podía cambiar dólares por oro con la cifra fijada en 1944, $35 por onza. Pero como ahora mismo ya sabes y como te lo he venido contando durante toda la serie, este oasis financiero duró unos 30 años hasta que Estados Unidos se dio cuenta de que la cantidad de dólares que habían impreso y regado por todo el mundo sobrepasaba la cantidad de oro existente, es decir, que si todos los poseedores de dólares empezaban a cambiarlos por oro, Estados Unidos se habría metido en un inmenso problema sin salida. No hay que olvidar que los estadounidenses se la han pasado violando los acuerdos internacionales y culpando a otros de todos los males en este mundo. Esto se debe a que al ser la mayor potencia mundial tiene el control sobre las finanzas mundiales desde 1944. Hasta hace unos años Estados Unidos usaba sus métodos diplomáticos, entre comillas, porque detrás de cada palabra hay una sutil amenaza, para decirle a sus socios europeos que no pidan retornar su oro, y ni siquiera exijan la posibilidad de hacer una revisión. Estados Unidos siempre tiene un as bajo la manga. Si las relaciones empiezan a entorpecerse, simplemente pueden bloquear los activos de los países rebeldes, y entonces estos pierden mucho. Por eso, a los aliados de Estados Unidos no les queda más remedio que ser sus vasallos. En realidad, a algunos políticos europeos no les gustan algunas políticas llevadas a cabo por Estados Unidos, pero entienden que es mejor quedarse callado para no ser víctimas de sanciones, bloqueos y congelamientos de activos ilegales, como por ejemplo lo sufre Venezuela. Los estadounidenses guardan muy bien nuestro oro, no tenemos motivos para desconfiar. Intentaban cambiar los ánimos algunos políticos alemanes. Desde el punto de vista de Estados Unidos es muy beneficioso tener el oro de otros países en su territorio, ya que esto demuestra el poder de Estados Unidos para tener el control financiero. Y es justamente eso lo que está pasando en los últimos años. En la actualidad muchos países ya han repatriado su oro, y con Trump los aliados ven algo mucho más que incertidumbre. Tras décadas de acatar las exigencias desde Washington, en el viejo continente se han dado cuenta de que ya es hora de irse independizando, de a poco y con diplomacia, para no hacer enojar al gran señor. Holanda, junto con otros países vecinos, repatriaron sus reservas de oro hace un par de años. Y Alemania, después de tanta lucha, logró repatriar su oro desde Estados Unidos a mediados del 2017. Pero mientras estos países estaban entretenidos en una lucha por repatriar su oro, Rusia estaba comprando oro de manera impulsiva. Muchos analistas estiman que desde Moscú presagian una crisis global y con una gran reserva de oro podrían salir a flote durante los días negros. Por otro lado, comprar oro cuando este está a bajo precio es la estrategia más simple en el negocio de la compra-venta, ya que sería un gran negocio en el futuro al poder venderlo a un precio mucho más elevado. Cuando los europeos se dieron cuenta de esta jugada rusa, Putin ya estaba comiendo caviar y entonando canciones a sus anchas. Pero es que Rusia no solo multiplicó por 10 sus reservas de oro durante la última década, sino que también redujo considerablemente el porcentaje de bonos del tesoro estadounidense. Los expertos lo tienen claro. La carrera por el metal precioso y esa forma sutil de deshacerse de los bonos es el intento del Kremlin de independizarse del dólar. No te vayas, que ahora viene lo más interesante. Según datos oficiales, Estados Unidos tiene las mayores reservas de oro del mundo. Estamos hablando de unas 8.133 toneladas. Según estos datos oficiales, el segundo lugar lo ocupa Alemania, con unas reservas estimadas en 3.369 toneladas. ¿Sabes quién ocupa el tercer lugar en este ranking? Nada más ni nada menos que el Fondo Monetario Internacional, con 2.814 toneladas. ¿Pero tiene realmente Estados Unidos todo este oro en físico? ¿Nos tiene engañados demostrando tan solo estos datos en papel? Vamos a intentar averiguarlo. Fort Knox es una base militar de Estados Unidos donde se encuentran las bóvedas de oro más profundas y mejor resguardadas del mundo. Paredes de granito protegidas por varias gruesas capas de hormigón llevan unas pesadas compuertas que para abrirlas es necesario un código especial, y cada compuerta es responsabilidad de un guardia con su respectivo código. El código completo que da acceso a la entrada de la bóveda final, donde se encuentra el oro, no lo sabe nadie. En caso de un ataque se activan unas seguridades automáticas y dentro es posible vivir con electricidad, agua y comida por varios años. Muchos creen que las bóvedas de Fort Knox de Estados Unidos ya fueron vaciadas en los años 70.
Nathan Lewis, autor de libros sobre oro. En 1972 muchos medios de Estados Unidos empezaron a dudar de que en Fort Knox hubiese el oro que decían que había. Y para tranquilizar a la sociedad mundial, desde la Reserva Federal de Estados Unidos se permitió a varios periodistas entrar a Fort Knox. El objetivo era que los periodistas desmintieran todos esos rumores al mostrarle las barras de oro que había dentro. No obstante, algunas dudas siguieron en pie, ya que no permitieron entrar a especialistas para que verificaran la calidad del metal. Luego cerraron las puertas y nunca más se las volvieron a abrir a la prensa. Es decir, desde 1972 ni los propios estadounidenses han visto las reservas de oro que supuestamente se guardan ahí. ¿Recuerdas que en el capítulo 5 hablábamos de Strauss-Kahn y sus planes de cambiar las reglas del juego en el mundo de las grandes finanzas? Pues bien, todo parece indicar que en el 2011, antes del escándalo sexual que te detallé en dicho capítulo, Strauss-Kahn empezaba a dudar de que en Fort Knox hubiese todo el oro que decían que había, ya que una suma considerable que el FMI debía recibir a inicios del 2011 por parte de la Reserva Federal se estaba retrasando, según varios informes. Ahí no hay nada, asegura este autor de libros sobre el oro cuyos prólogos escribe nada más ni nada menos que Steve Forbes. Este escritor también cree que el escándalo sexual de Strauss-Kahn, que te relaté en el capítulo 5, fue una puesta en escena para sacarlo de las esferas del poder. Ahora mira cómo más o menos funciona el esquema del oro en Estados Unidos. Un banco toma oro prestado de la Reserva Federal y al recibirlo lo pone en venta y envía estos certificados a Fort Knox. Según estos papeles, el oro se encuentra en Fort Knox, pero en realidad hace mucho tiempo que ese oro se encuentra vendido en un lugar muy lejano. Entonces resulta que Estados Unidos, al vender este oro con este modus operandi, empezó a demostrar al mundo solo con papel que este oro existe, pero en realidad este oro no existe en físico. Es por eso que no permite a nadie entrar a este misterioso lugar conocido como Fort Knox. Entonces resulta que Strauss-Kahn sí tenía razón y ahí no hay oro, o hay mucho menos de lo que dicen tener registrado. En 2009 se produjo lo que se considera uno de los mayores escándalos en una estafa de oro de la era moderna. En esos años, China compraba metales preciosos por todo el planeta y una parte fue adquirida a Estados Unidos directamente desde Fort Knox. Pero los chinos se dijeron, aquí como que huele a cuento chino, e inmediatamente empezaron una investigación exhaustiva para evaluar la calidad del oro. Lo que encontraron puede ser el guión de una película para Hollywood. Resultó que dentro de estas barras de oro había tungsteno, que tienen propiedades parecidas al oro. El tungsteno es un metal que tiene casi la misma densidad que el oro, pero es mucho más barato. Esa historia china ha incrementado la credibilidad de los rumores sobre el oro falso, que circula últimamente en el mercado global. Se especula que en el contexto de escasez mundial de oro, los reguladores utilizan supuestos lingotes de oro, que en realidad son solo tungsteno dorado. Según el periodista Rob Kirby, a finales de la década de los 80, cerca de 1,5 millones de lingotes de tungsteno de 400 onzas de peso fueron fabricadas en Estados Unidos. Posteriormente, 640,000 lingotes de tungsteno dorado irían a parar a Fort Knox, una de las principales bóvedas estadounidenses. ¿Una estafa? Por supuesto, pero ¿qué se puede hacer con el estafador si está muy bien armado? Se preguntan muchos expertos. ¿Ahora entiendes otro motivo de por qué el presupuesto militar de Estados Unidos es de 610,000 millones de dólares? Lo que representa una cantidad mayor que la de los 7 países juntos que le siguen en el ranking. No obstante, hay quien ve estos hechos del tungsteno dorado con escepticismo. El tungsteno no se lo trata tan fácilmente, se necesitan unas maquinarias especiales para hacer estas barras, luego bañarlas en oro, después hablar por aquí y por allá con altos cargos, después toca liquidar a las personas que hicieron este trabajo sucio para que nadie se entere. Puede que tenga razón o puede que no, pero la historia nos ha demostrado que Estados Unidos es capaz de cualquier cosa por mantener la hegemonía del dólar y su estatus de única potencia mundial. Y así, mientras el mundo se debate entre si Estados Unidos tiene oro o no, si estas barras son de verdad o no, Rusia y China sí que lo tienen de verdad, ya que han estado comprando y llenando sus reservas de oro. Los datos no mienten y todo parece indicar que se han estado preparando para cuando llegue el colapso del dólar. Soy Gabriel Bulgakov. En el siguiente capítulo hablaremos de los sencillos métodos de Estados Unidos para saquear los recursos de los países con gobernantes muy débiles, que se venden por unos cuantos billetes verdes.
Sí amigos, hablaremos en concreto de cómo Estados Unidos hace lo que quiere en América Latina. Estos métodos son muy sencillos y se reflejan en reportes financieros fraudulentos, manipulación de elecciones, sobornos, extorsiones y asesinatos. Es probable que sea uno de los capítulos más reveladores de esta serie. Y cómo no, uno de los más esperados. Será una bomba. No olviden suscribirse al canal, dale like al video para poder llegar a más gente y déjame tu opinión en los comentarios. Si bien no respondo a todos, sí que los leo todos. Recuerda que puedes seguirme por Instagram. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.